continuamos con más de Pulso Nacional. Y para nosotros es un placer. Nuestro invitado del día de hoy es Homero González, quien es miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Reformista Social Cristiano. Bienvenido a nuestro programa Pulso Nacional. Ana, buenas noches. Buenas noches, Homero. Todo un honor. Y a todo su público, feliz inicio de fin de semana. Buenas noches. Sí, tenemos muchos temas en carpeta que vamos a tratar con usted. Hay un tema que ha sido muy residente en usted y ha sido el tema de los colegios. Bueno, en víspera que estamos ya en verano. El inicio de la... Sí, y vamos a iniciar ya muy pronto el año escolar. De cómo y por qué los padres tenemos que pagar la reinscripción. Usted ha sido fiel seguidor de que eso no debe de ser en los colegios privados. Háblenos sobre esa ley y cómo nosotros debemos de defendernos. Vamos a iniciar por ahí para luego seguir dándole pie a otros temas de interés. Pues sí, es sencillo. Yo creo que hace unos años atrás comenzaron unos pequeños ensayos por parte de los colegios con el tema del aumento de sus tarifas y el cobro de las inscripciones. Existe una ley que es la 8600 del año 2000, que es la que faculta al Ministerio de la Educación a ser el ente regulador quien permita o no el aumento de estas tarifas. Y hasta hoy día el incumplimiento de la ley ha sido algo permanente. ¿Dónde reposa todo? Que un colegio que quiera hacer un aumento de tarifa tiene que enviar una comunicación explicando o justificando el por qué, ya sea porque amplió lo que sería un laboratorio, alguna remodelación, instaló algunas facilidades para el estudiantado, y eso los llevó a ellos a realizar una pequeña inversión, la que tienen que buscar la forma de resarcir, de igual manera aumentando las tarifas. Y es justamente el ministerio quien tiene la facultad de estudiar cada caso y al final fijar su posición, permitiendo o no el aumento de las tarifas. Nosotros, desde el año 2015, mediante la Oficina de Libre Acceso a la Información, colocada en el mismo Ministerio de la Educación, hemos solicitado dos listados. Un primer listado de los colegios que han solicitado aumento de sus tarifas y un segundo listado de aquellos colegios a los cuales se les fue otorgada la autorización para el aumento de sus tarifas, cumpliendo así con la ley 8600. ¿Cuáles son los resultados? Y para sorpresa de nosotros, durante 3 años consecutivos, la respuesta ha sido que el ministerio a 0 colegios le ha autorizado el aumento de las tarifas. Situación esta que empeora, porque entonces demuestra que aquí los colegios están todos como chivos sin ley. Justamente el pasado 2 de julio, hace 2 semanas, volvimos a solicitar justamente los dos mismos listados con relación al periodo escolar 2017-2018. ¿Quién es responsable de la aplicación correcta de esa disposición en el Ministerio de Educación? ¿Qué departamento, qué funcionario debe de velar por eso? Porque hay dos aspectos. Usted está hablando del aumento de las tarifas y otra es el cobro indebido que se le está haciendo a los padres de los alumnos con la reinscripción, porque si el alumno está en el colegio y ha cursado 1 o 2 años en el colegio, no tiene por qué volver a reinscribirse si no ha cambiado de colegio. Justamente, si vieron unas intenciones, el diputado Amado, yo creo que sometió justamente un anteproyecto de ley buscando eliminar el cobro de las reinscripciones tanto en los colegios privados pero como la ley en lo las universidades. contempla, cobrar las inscripciones. No. Entonces no hay que hacer ley para eliminarlo porque eso no está contemplado. Pero justamente, aparentemente, la costumbre ha hecho ley. Ha hecho la costumbre. Hay la misma costumbre. Pero si no hay una ley que obliga a los colegios a cobrar reinscripción y cualquier disposición que implique un cobro o un aumento de cuota a los alumnos de las instituciones educativas privadas, tiene que ser regulada por el ministerio. Yo creo que por ahí que hay que empezar. Pero por igual no existe ninguna ley que prohíba el cobro. Pero se supone que tiene que ser regulado por el... Usted no puede disponer un cobro
usted bien acaba de señalar que para hacer ese tipo de cualquier cobro, incremento en los costos ya establecidos, tiene que ser solicitado y justificado. Y que esa solicitud y justificación sea comprobada y sea aprobada. Pero en todos estos casos, hasta ahora, como usted revela, y eso a mí me ha dejado sorprendido, no ha habido ni solicitud ni ha habido aprobación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros, los padres de familia? Mira, yo creo que ha existido una deficiencia en cuanto a la comunicación al ciudadano para hacerlos conocedores a ellos de lo que son un sinnúmero de leyes que les ampara y les protege. Entre ellas, justamente la ley 8600. Cuando se nos acercan padres de familia, padres de alumnos, que ¿qué pueden hacer? Pues bueno, es lo más sencillo, pero muchas veces se convierte en algo prácticamente imposible. Hay que enfrentar la institución escolar. Si le han hecho o si le han realizado un aumento de tarifa, pídales a ellos la certificación del Ministerio de la Educación donde les autoriza el aumento de las tarifas. Es un paso importante. Yo entiendo si usted ve que puede existir cierta retaliación o cierto impedimento, convoque a los padres de los amigos de su hijo o su hija, convoque una reunión en su casa. Que lo que han sido afectados, que se ven afectados. Porque creo que entre la unión de ustedes pueden hacer valer una fuerza legítima y pueden por demás causar un efecto dominó con otros padres donde ustedes puedan servir de ejemplo. Bueno, ese es un mensaje muy bueno. Sí, y yo creo que eso podría ser una salida a sí, esa situación, sí. Despertar un poco de conciencia en la población, de que la gente se empodere sabiendo cuáles son sus derechos, y hacer ese esfuerzo en dos sentidos. Emplazar directamente a los colegios que abusivamente toman esa decisión y emplazar a las autoridades del Ministerio de Educación para que den una respuesta y actúen, porque ellos no pueden estar contemplando el abuso que se está haciendo. Ellos deben de intervenir, y ese llamado que está haciendo el licenciado Homero González aquí no era el que tiene que hacerlo, el Ministerio de Educación. Y empoderar a la población de eso. Pero es una situación de este país así. Hay un tema que me gustaría conversar con usted, y es la situación que está afectando ahora mismo el Congreso Nacional, sobre todo con relación a la ley de partidos políticos. ¿Cree usted que realmente se va a aprobar una ley de partidos políticos? Todo esto forma parte de un andamiaje para distraer la atención, y un circo, un entretenimiento. La ley tiene 18 años en el Congreso y pensamos, y yo fui uno de los que pensaba así, que definitivamente se iba a aprobar, y la reiterada promesa hecha por el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados y del liderazgo político en general, y al final vemos que todo se ha quedado en una lucha de intereses dentro de un partido, el partido mayoritario en el Congreso, entre dos facciones, la de Leonel Fernández y la de Danilo Medina, pero que se ha tratado de romper con ese esquema, y ahora el Partido Reformista asumió una posición distinta junto al Partido Revolucionario Moderno para buscar una salida. Ok, olvídense de que sean primarias abiertas o cerradas, vamos a probar lo otro, que una salida que yo entiendo que es inteligente, porque en definitiva, por ese detalle no vamos a dejar de aprobar cosas que son interesantes y que van a regular y a transparentar más el proceso electoral. ¿Cuál es su opinión? Mire, realmente el tema, yo dudo que la ley de partidos pueda ser aprobada en esta legislatura. Y para este proceso electoral, vamos a esperar más años. Ay. ¿Por qué? Porque justamente la propia desorganización existente en los partidos ha permitido la permanencia de sus cabezas. ¿No serían los intereses? Justamente la propia desorganización existente en los partidos o la no regulación es lo que ha permitido la permanencia de sus cabezas y sus cúpulas. Si nos vamos un poco a la historia, primeramente vamos a ver que entre los partidos en los últimos 20 años no ha existido movilidad alguna. Sus cabezas han permanecido en la misma mesa, y si hay algún cambio es de silla, pero aún estando el mismo grupo sentado. El PLD, el PRD, hoy convertido en PRM, el Partido Reformista por igual. Que la culpa la tiene el PLD porque tiene mayoría.
Pero si el proyecto tiene 18 años en el Congreso, pasamos por el gobierno del PRD, que son justamente las mismas caras del PRM que tuvieron mayoría por igual congresual y no supieron motivar la aprobación de esta ley. Y el Partido Reformista también, que tuvo mayoría, tampoco lo aprobó. Estamos hablando de 18 años. Bueno. Estamos hablando que ya a partir de la aprobación, que fue el segundo paso, después de la modificación constitucional ya para cortarle el periodo al doctor Balaguer, la ley del partido ya era el segundo compromiso y ya luego fueron otras fuerzas las que tomaron mayoría congresual. Entonces, creo que pocos resultados vamos a ver si nos sentamos a esperar justamente una ley de partidos. Que le No hay voluntad política para la aprobación de la ley de partidos. Es que justamente, repito, la misma desorganización ha permitido la estadía en el poder de sus cúpulas en los partidos y posiblemente de quienes hoy día por igual manejen el Ejecutivo. Pues con ese desorden, pues precisamente lo que garantiza su permanencia, no tan solo en la cúpula de los partidos, sino en los procesos electorales. Pero pasa algo importante. Y aquí creo que desde aquel momento que se aprobó el financiamiento partidario con fondos públicos, algo pasó que nos hizo salir del carril de adentro. A partir de ahí, las luchas que hoy tienen al interno muchos partidos es más por el control y el manejo de los fondos públicos que reciben de la Junta que el progreso como partido que quieren llevar, O sea, hay llevar a cabo. intereses económicos más Décadas que atrás, la ideología. décadas atrás, veíamos a los partidos en constante activismo en las calles, buscando el visto bueno del empresariado, buscando el visto bueno del comercio, buscando el visto bueno de la mujer, de la juventud, de la familia, para cuando llegasen los tiempos de campaña poder contar con su apoyo, el apoyo del voto, pero el apoyo económico también por igual. Hoy día, sin la necesidad de salir, Reciben una millonada. reciben una millonada mensual. comercio. Usted Por entiende parte del ciudadano. que eso quizás ha sido un error de que el Estado financia a los partidos Totalmente. políticos. Porque si el Estado financia a los partidos políticos, debió limitar entonces la captación de recursos de parte del sector privado, como ocurre en Estados Unidos. Si tú eres candidato a una posición electiva, o tú recibes el aporte que hace el Estado, o renuncia a él y entonces puede optar por financiamiento privado. Entonces, pero aquí se permiten las dos cosas. Los partidos tienen asegurado cientos de millones de pesos que se le entregan todos los años, los principales partidos, y entonces además no se tiene ninguna limitación para recibir dinero de toda parte. Hasta se cuestiona mucho dinero que reciben los partidos, Claro. de procedencia dudosa. Pero es que justamente cuando son los partidos, cuando son los actores políticos quienes se sientan a elaborar leyes que vayan en su provecho, claro que lo van a nadie va a hacer. hacer cuchillo para su garganta. Claro que no. Hay otro tema también, ya que estamos en tema de leyes. Hay una ley que ha traído mucho revuelo, como la de la ley de partidos políticos, que es sobre el aborto y las 3 causales. Brevemente, porque ya el tiempo se nos ha vencido, ¿cuál es su criterio puntualizado de este tema? Pues bueno, yo creo que la mayor muestra o la posición más responsable que debe de tener un legislador no es necesariamente pararse en una curul y dar su opinión, porque no fue electo para ello. Un legislador lo que hoy día debe de hacer es salir a las calles y fomentar reuniones con las mujeres en las juntas de vecinos, en los diferentes clubes, en los diferentes parques, y preguntarles a ellas su parecer, porque la función de un legislador es la representación. Entonces usted no puede
pararse y tratar de hablar de qué le conviene o no a una mujer cuando no es su función. Creo que lo más democrático y lo más justo en este momento es uno dejar a un lado lo que puede ser su convicción y comenzar a aceptar para qué fue electo. Y la representatividad va de la mano con usted salir a las calles, comenzar a preguntar a esas mujeres cuál es su opinión, pararse en una curul y dar o decir desde la misma que es justamente lo que sus conciudadanos le han dicho que digan. Es una gran frustración del país con la actitud de los legisladores. Bueno, el caso reciente del caso de la diputada Faride, quien hizo una denuncia sustentada en documentos públicos. Y la propia Cámara de Diputados le negó el derecho de investigar cuando es una función legislativa. Le negó la creación de una comisión. De crear de que una comisión pudiera investigar una denuncia sustentada en documentos públicos y de un interés nacional. Entonces, mucho menos van a salir los legisladores a investigar, cuestionar a las mujeres sobre el tema del aborto. Realmente una descomposición completa. Yo creo que para eso, yo por igual tengo mi respuesta. Yo creo que la República Dominicana necesita de su Congreso. Yo creo ¿Pero cuál Congreso? Que la República Dominicana hubieron personas que en las pasadas elecciones hicieron su Congreso. pidieron mi Congreso, sí. Su Congreso. Personas pidieron su Congreso. Nosotros somos del entendido que la República Dominicana necesita de su Congreso, aún vaya en contra de otras personas que por igual pidieron votar por un Congreso paralelo. Así es. Bueno, lamentablemente, Homero, se nos agotó el tiempo. Los temas muy interesantes, quedaron otros temas que nos gustaría tratarla contigo, pero la invitación está abierta para en otra ocasión poder recibirte aquí y conversar sobre temas de actualidad y sobre todo la situación interna en el Partido Reformista, que siempre sigue siendo un tema que despierta el interés de la población. Y a ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que hay mucho más en Pulso Nacional.